Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de esta producción. Ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica patrocina este espacio. Los derechos de autor de las obras comentadas son de sus respectivos creadores. Sígueme en las redes sociales. Todos los Kikes van con K. En X, @KikesCinefilos. En Facebook, /KikesCinefilos oficial. En TikTok, @Kike_Cinéfilo_oficial. En Twitch, en Instagram, arróbame como Kike_Cinéfilo. Busca mi canal en WhatsApp, Kike Cinéfilo. En audio y video, el canal Kike Cinéfilo se encuentra disponible en Spotify y YouTube. Y me puedes escuchar a través de Amazon Music, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast y más plataformas de audio. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Kike Cinéfilo y en esta ocasión les hablaré acerca de uno de los conflictos más largos de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto ocurrió entre los años 50 y 60. También una guerra a la cual la propia sociedad norteamericana ha acusado de muchas cosas, entre ellas dejar literalmente locos a muchos de sus ciudadanos. Esto se trata de la guerra de Vietnam. Espero que disfruten de este episodio. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la guerra de Vietnam y también, por supuesto, les recomendaré acerca de algunas películas relacionadas con este conflicto. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, Facebook, X, Threads, Instagram, el canal de WhatsApp, en donde podrán dejarme sus comentarios, dudas y disfrutar de contenido exclusivo. También estoy en TikTok para que ahora sí prometo ya subirles reseñas de películas. Bienvenidos. Desde que el mundo es mundo y de que la sociedad tiene conciencia de lo que es gobernar y ser gobernado, el conflicto siempre ha estado presente en nuestra historia. La Segunda Guerra Mundial, la más grande de todas las guerras que se ha vivido en el mundo, pues ya está por cumplir 70 años de haber ocurrido un conflicto de esa magnitud, a pesar de que ha habido más conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha evitado de muchas maneras la gran confrontación y además, cayendo un poco en el tema esotérico y todo lo demás, pues se augura una tercera guerra mundial que pudiera literalmente acabar con la humanidad. Y sobre todo porque, hoy día la guerra se dirimiría con armas nucleares. Sin embargo, hoy día ya no es tan necesaria la guerra nuclear para acabar con una sociedad. Se puede hacer de manera tecnológica. Hoy que vivimos esa era de la inteligencia artificial, y no dudemos que estemos en algo parecido a lo que sucede en las películas de Terminator con ello. Los Estados Unidos de Norteamérica han sido siempre considerados el policía del mundo. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, ellos tomaron el liderazgo, se creó la ONU, la OTAN, la OEA y muchos otros organismos que de cierta manera controlan, regulan y arbitran conflictos entre los países. Pero esto ha llevado, obviamente, a vivir grandes tragedias. La más cercana y algo de lo que todavía aún se vive después de lo que pasó con las Torres Gemelas en 2001, aún Estados Unidos sigue librando una batalla en tierras afganas. Sin embargo, esta guerra no ha sufrido de tanta crítica, más allá de la crítica que
de cierta manera sí lleva por el gasto económico que representa para los Estados Unidos de Norteamérica mantener tropas combatiendo en Asia. Una de las guerras más reconocidas y una de las guerras más tratadas en el cine de los Estados Unidos de Norteamérica se trata, por supuesto, de la Guerra de Vietnam. Un conflicto que pues tenía algunas intenciones y que se dirimió entre los años 1955 y 1975 con la intención de reunificar a la península vietnamita. Esta guerra enfrentó al gobierno comunista del Vietnam del Norte y sus aliados de Vietnam del Sur, conocidos como el Viet Cong, respaldados por China y la Unión Soviética, contra el gobierno de Vietnam del Sur, que el principal aliado era Estados Unidos y algunas otras naciones. Se calcula que en esta guerra murieron entre 966.000 y 3.010.000 vietnamitas. Estados Unidos contabilizó 58.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos entre sus tropas, en la contienda que, como les decía yo anteriormente, era la más larga hasta antes de la guerra de Afganistán. Y además, esta guerra fue una de las más importantes, ya que pues se vivía la famosa Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El conflicto de Vietnam surgió a partir de la Primera Guerra de Indochina, que se dio entre 1946 y 1954, en la que las tropas coloniales francesas combatieron contra el Viet Minh, liderado por los comunistas en Indochina francesa. La mayor parte de la financiación del esfuerzo de la guerra francesa fue proporcionado por los Estados Unidos. Después de que los franceses abandonaran Indochina tras ser derrotados en 1954, en la Conferencia de Ginebra se decidió dejar la colonia asiática. La separación de Vietnam en dos estados soberanos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y la celebración de un referéndum un año después donde los vietnamitas decidirían su reunificación o su separación definitiva. Obviamente los dirigentes del sur optaron por dar un golpe de estado y no celebrar este referéndum para evitar que ganara la reunificación. Y es que en aquellas épocas, en la guerra en el mundo, dominaba el pensamiento marxista-leninista y por obvias razones se temía que el comunismo invadiera todo el mundo, y esa era una de las situaciones que vivía esta península, que aparte, bueno, pues tenía como vecina a la propia Unión Soviética y también a la China, que ya también en esos momentos se encontraba siendo comunista. Por este motivo, Vietnam del Norte comenzó las infiltraciones de soldados en apoyo del Viet Cong, que eran, digamos, los terroristas que apoyaban a Vietnam del Norte estando dentro de Vietnam del Sur. Obviamente, Estados Unidos combatía esto en virtud de la doctrina Truman y la teoría del dominó, contener la expansión del comunismo, como ya les decía. Envió muchos recursos y a partir de 1964 tropas a Vietnam del Sur para evitar la conquista por el norte comunista, dando lugar a este conflicto. Tras los sucesos de 1968, un año muy convulso en el mundo, en lo que fue llamada la ofensiva del TELT, empezó la retirada progresiva de las tropas estadounidenses y la firma de los acuerdos de paz de París en 1973, tras los cuales Vietnam del Sur luchó solo contra el ejército de la República Democrática de Vietnam hasta su derrota final y la consiguiente reunificación del país el 2 de junio de 1976 como la República Socialista Vietnam. Terminó siendo comunista Vietnam. Hubo 3 etapas en donde hubo proliferación de acciones terroristas y la famosa guerra de guerrillas.
el uso de bombardeos masivos y el empleo extensivo de armas químicas, entre ellas el napalm. La última fase fue la guerra convencional, en donde, bueno, pues, al final del camino tuvo que retirarse a Estados Unidos, pero aún continuó el conflicto porque después Vietnam fue invadida por Camboya y Laos, y también por China. Para Estados Unidos esta guerra significó una de las guerras más costosas que pudo haber manejado de manera muy, pues, como decirles, no muy buenas, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos, como les repetía, en ese momento Harry Truman había dicho que pues no iba a permitir que el comunismo avanzara en el mundo. Más de la mitad de Europa en esos momentos ya se estaba convirtiendo en comunista: Yugoslavia, Checoslovaquia, Alemania Democrática, en fin, más de la mitad del territorio europeo en ese momento se estaba convirtiendo en socialista. En algunos países como España, a pesar de haber gobernado desde aquel entonces el llamado Partido Socialista Obrero Español, pues bueno, no llegó a ser lo que el comunismo quería. A lo largo de la década de 1960, los militares estadounidenses ya se habían visto envueltos en algunas luchas con algún muerto, ¿no? Esa etapa la que llamaron la etapa de los asesores, que terminó hasta marzo de 1965, donde la inteligencia estadounidense apoyaba a las fuerzas irregulares en las altas tierras centrales y instruía al ejército del Vietnam del Sur en tácticas, en mantenimiento de naves y otras funciones auxiliares. Obviamente no tenían permiso para intervenir en los combates, pero pues bueno, igualmente más de una vez se saltaron esa prohibición. Los informes que se enviaron a Washington por los asesores y otros expertos concluían que la situación era muy mala y el sur seguía con gobiernos precarios, perdiendo claramente la guerra civil. Así que a finales de 1964 aproximadamente el 60% del país estaba en poder del Frente de Liberación Nacional y no había expectativas de un cambio en la tendencia. Las infiltraciones comunistas se habían triplicado, llegando a unos 34,000 efectivos. Obviamente, bueno, ese es parte de lo que motiva a Estados Unidos a intervenir, porque bueno, hay un hecho en particular que desencadenó ya la intervención total estadounidense. Una reunión que se mantuvo por Lyndon B. Johnson y con sus asesores el 21 de julio de 1964. En ella trató de dar una idea de forzar al gobierno de Saigón a luchar en lugar de negociar. Pero la opinión imperante fue que la retirada de los asesores residentes en el país no conseguiría eso, sino la rápida conquista por parte de Hanoi. La intervención directa, opinaban los asesores presidenciales, resultaría muy larga, costosa y sangrienta por ser el sur, un país poco interesado en supervivencia. Sin embargo, de no hacerlo, y en la opinión de los mismos asesores, Estados Unidos parecería un tigre de papel y podría degenerar en la Tercera Guerra Mundial al no ver los soviéticos obstáculos insalvables para su expansión. 12 días después de la reunión se produjo el incidente del Golfo de Tonkin, con un primer ataque al destructor estadounidense USS Maddox el 2 de agosto de 1964. Al día siguiente se unió al USS Maddox el USS Turner Joy, y la noche del 4 de agosto supuestamente se produjo un nuevo ataque, pese a no existir pruebas de dicho acto. Así es que, como el presidente Lyndon B. Johnson ordenó el 5 de agosto a los navíos USS Ticonderoga y USS Constellation
acciones de represalia contra la flota norvietnamita. Siendo ciertos o no algunos de los ataques, el incidente legitimó a Johnson para solicitar y conseguir del Congreso su aprobación el 6 de agosto en la llamada Resolución del Golfo de Tonkin. Esta resolución conferiría plenos poderes para que los asesores militares presentes en Vietnam realizaran operaciones fuera del recinto de sus bases, además de incrementar la cantidad de tropas en ese país. Al estar en campaña electoral, Johnson necesitaba mostrar una imagen de fuerza frente al comunismo. Esto nos da una idea de por qué luego muchas veces en épocas electorales se deriven guerras en los Estados Unidos o han intervenido de alguna manera militarmente. Ocurrió con Panamá, ocurrió la propia Argentina. Se dice que apoyaron al ejército inglés para conquistar las Malvinas, que pretendía quedarse Argentina, pero que quería vender a la Unión Soviética para establecer una base militar, etcétera. Ha habido muchos conflictos en los que los propios presidentes de los Estados Unidos, con tal de ganar votos, se han metido sin sin deberla ni temerla a los protagonistas, ¿no? Entonces, el 2 de marzo de 1965 se autorizó la llamada Operación Rolling Thunder, planificada desde hace un año, con 100 cazabombarderos, 200 toneladas de bombas cada una, con el objetivo de atacar instalaciones norvietnamitas y doblegar su voluntad destruyendo acero y hormigón, en palabras del presidente Johnson. En ese mismo mes desembarcaron en la base aérea de Da Nang 3.500 marines para protegerla y unirse a 60.000 soldados ya destinados en Vietnam como asesores. Todo ello se realizó sin consultar a la opinión pública estadounidense, pero sí con su apoyo mayoritario. Obviamente la gente creía y veía. Antes era muy difícil conocer los antecedentes y todo, porque bueno, conocíamos lo que escribían y los libros y todo, y sabemos que los libros siempre los escriben los ganadores, pero hoy día, bueno, pues por eso es que también ya resulta un tanto difícil no mostrar lo que significa una guerra. Lo estamos viendo con Ucrania, en donde estamos viendo cómo, a pesar de ser un país pequeño, ha resistido ya más de un año, para dos, bueno, creo que ya cumplió 2 años de resistencia en contra de la poderosa Rusia. Y Rusia, el propio Vladimir Putin había dicho que iba a acabar con esta guerra en 2 semanas, iba a anexarse completamente a Ucrania. Sin embargo, Zelensky y su gente, apoyados obviamente por Estados Unidos y por toda la OTAN, no han intervenido directamente, pero sí le han proveído de armas, vehículos, y bueno, pues han logrado resistir a ese embate. Entonces, viendo este ejemplo, nos podemos dar cuenta de lo que fue precisamente la guerra de Vietnam para Estados Unidos. Un pequeño grupo apoyado, por supuesto, con armamento, vehículos de la Unión Soviética, pues dio gran resistencia y le proporcionó una de las derrotas bélicas, si no es que la más dolorosa para los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, dentro del campo militar, el objetivo que tenía Estados Unidos era demostrar que el Frente Nacional de Liberación de Vietnam y Hanoi no podrían ganar la guerra, debido obviamente a las numerosas bajas y derrotas que se les infligirían. Por tanto, como indicó el propio presidente de los Estados Unidos, sería una guerra diferente donde no existiría una capital que tomara unas líneas de frente que romper. Para infligir esas derrotas y esas pérdidas, el presidente Johnson deseaba utilizar más los bombardeos que las acciones de infantería.
pero para esto sería necesario levantar una serie de bases navales y aéreas que cubrieran todo el país. A su vez, dichas bases necesitaban tener garantizada su seguridad, por lo que se consideró necesario cortar la entrada marítima de ayuda para el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, proveniente del norte, reforzar las guarniciones existentes, dado que los hombres del ejército de Vietnam del Sur habían demostrado su incapacidad para defender el territorio, y emprender más y mejores patrullajes de búsqueda en la jungla para localizar a los guerrilleros y a los infiltrados norvietnamitas, destruyéndolos después de destruyéndolos empleando su poder de fuego. Ahí hubo más enfrentamientos, varias operaciones. Por ejemplo, el 1 de julio se llevó a cabo la operación Starlight en la península de Nong Nang. La primera vez que combatió al ejército de Vietnam del Norte de los estadounidenses fue en el valle de La Trang en noviembre de ese mismo año. Las operaciones Starlight y La Trang llevaron al jefe de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, el general William Westmoreland, a solicitar y conseguir los medios para realizar las acciones que pensaba que le llevarían a la victoria, porque esas operaciones fueron muy exitosas. Una de esas acciones era hacer uso extensivo del helicóptero, la operación Rolling Thunder, darle continuidad. Acciones de boinas verdes en las tierras altas centrales de Vietnam con la ruta hacia Ho Chi Minh. Atacar al enemigo en su propio terreno. Hubo batallas en lancha en el delta del Mekong, y los SEAL operando acciones de contrainsurgencia. También igual, en 1965, diciembre, la Fuerza Aérea puso en marcha el programa Big Belly para permitir que los B-52 transportaran casi 10.000 kilos de bombas, 10 toneladas de bomba, y en abril del año siguiente que fueron desplazados a la isla de Guam para alcanzar Vietnam del Sur. Ahí se dieron casi 300 salidas al mes de bombarderos B-52. Sin embargo, el Vietcong o las acciones norvietnamitas fueron mantener el apoyo campesino con una incansable campaña de adoctrinamiento y de terror. Ahí te hablan, López Obrador. Rehusar el combate en un campo abierto o en terreno fácilmente abarcable. Luchar siempre utilizando la flexibilidad, la dispersión y la sorpresa para evitar fuego de su artillería. No permanecer demasiado tiempo en la misma posición y abandonar en cuanto sus adversarios ofrecieran excesiva resistencia, e incluso llegaban a lanzar 3 granadas de mortero y marcharse antes de ver dónde caían. Construcción de túneles en las llanuras y colinas. Paciencia y perseverancia por la convicción de que una sociedad industrializada no puede mantener por mucho tiempo una guerra costosa sin resultados exitosos más o menos inmediatos. Y tenían razón. Y compartir todos las mismas condiciones de vida y hacerlos sentirse partes de una lucha común. Vaya adoctrinamiento. A pesar de lo largo o extenso en tiempo que fue la guerra de Vietnam, no todos los días se libraban combates. Había pausas de hasta meses, 2 o 3 meses, en donde no se daban combates entre los estadounidenses y los vietnamitas. En 1968, como lo repito, un año en donde el mundo se transformó, empezó una sensación, obviamente por toda la percepción de los conflictos estudiantiles, de los conflictos que estaban ocurriendo a través de la cuestión del capitalismo y el comunismo.
había rumores de que los propios comunistas estaban ganando la guerra en Vietnam. Y entonces los militares políticos y analistas estadounidenses pensaban que pues realmente no se estaban cumpliendo las expectativas estadounidenses de la victoria. Eh, una de las ofensivas más fuertes en contra de Vietnam del Sur y de los propios norteamericanos fue la ofensiva del Tet, que se llevó a cabo a finales de enero de 1968, que le propinó una gran derrota a los estadounidenses, ya que obviamente nunca, a pesar de existir inteligencia, no se previó que fueran que fueran a la capital eh, de esta región del Hue, en donde pues literalmente todas las fuerzas vietnamitas del norte y el Vietcong liquidaron a más de 40,000 civiles. Y esto obviamente provocó que la moral en los estadounidenses, pues, y en los propios en los propios soldados estadounidenses cayera. Obviamente, la victoria por parte de los vietnamitas hizo ver a los estadounidenses que sus enemigos no solo podrían dar un buen susto, sino que conservaban la capacidad de atacar cualquier lugar, incluso su embajada, porque en esa operación fue atacada la embajada de Estados Unidos en Hue. Eh, y obviamente la población de los Estados Unidos empezó a dividir en quienes apoyaban o que querían que continuara la guerra y aquellos que solicitaban de sobremanera que se terminase. Llega Nixon a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, Obviamente tras la batalla de la colina de la hamburguesa, Johnson decidió hacer una pausa o empezar la retirada de Vietnam. Sin embargo, cuando Richard Nixon en enero de 1969 fue elegido presidente de los Estados Unidos, o fue elegido presidente de los Estados Unidos, los ejes sobre los que basaría su intervención en el conflicto de Vietnam era programar una retirada de tropas, mantener el apoyo financiero al gobierno de Vietnam del Sur, conseguir una paz con honor, llevando a Vietnam del Norte y al frente de la mesa de negociaciones, y no extender los bombardeos y las acciones bélicas a ningún otro país. Y bueno, ya sabemos en lo que terminó y ya hablaremos en un podcast acerca de todo lo que se ha hablado acerca de lo que Nixon hizo al mando de los Estados Unidos. Sí, de cierta forma, Estados Unidos logró llevar a base de bombardeos durante los 4 años siguientes luchas intensas y encarnizadas en donde por más que el ejército estadounidense quería solucionar el conflicto, pues no, salían, hagan de cuenta que salían vietnamitas debajo de la tierra y les propinaban cada derrota que bueno. Estados Unidos entonces empezó a emplear armas químicas como el napalm, y el uso de esas armas químicas pues precisamente provocó muchos daños a los propios estadounidenses, a los propios soldados de ese país. Al final del camino, en 1973, en el 27 de enero, los estadounidenses, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte y el Vietcong se sentaron y firmaron los acuerdos de paz de París. El documento, que se componía de 23 artículos, fue firmado suponiendo los siguientes puntos.
La implantación del alto al fuego, el norte no podría mantener 150.000 soldados en el sur, la retirada de los estadounidenses en 60 días, la celebración de elecciones en el sur, el intercambio de prisioneros y el desminado de los puertos del norte. Obviamente todo esto eh, pues se empezó a darse. Vietnam del Sur se queda solo y a 1974 Hanoi había aumentado sus combatientes de 150.000 a 300.000, dando al traste a los acuerdos de París. Y Hanoi por fin consigue su objetivo, que fue la rendición incondicional del Vietnam del Sur, la ofensiva de primavera y la rendición incondicional de Saigón. Esto se dio el 22 de abril de 1974 y en 1975 termina el conflicto. Hubo muchos vietnamitas del sur que se fueron refugiados a Francia por haber sido una colonia francesa en su momento. Muchos de ellos hablaban francés, entonces terminaron yéndose a Francia. Discúlpenme. La guerra de Vietnam tenía tuvo estas razones los Estados Unidos, más bien, déjenme refrasearlo. Los Estados Unidos perdieron la guerra por estas razones. Los estadounidenses y otras fuerzas de la coalición luchaban contra un ejército regular que estaba invadiendo el país, además de contra los guerrilleros. Ellos utilizaban principalmente tácticas de guerrilla para enfrentar a los estadounidenses. Eran fuerzas irregulares que no tenían conocimiento de la lucha cuerpo a cuerpo de los Estados Unidos, pero que eso les ayudaba. Y además, Vietnam del Norte tenía el apoyo de la superpotencia de la Unión Soviética y también de la China. Pero, pues, el tema da para mucho y mucho y mucho más. Obviamente terminó siendo una derrota muy, muy importante para los Estados Unidos. Tuvo repercusiones dentro de los propios Estados Unidos, como es que mucha de la sociedad norteamericana se empezó a dividir. Muchos estaban en contra de la intervención estadounidense en Vietnam y en otros lugares. Obviamente, pues todas estas situaciones que se vivieron en la guerra, esto provocó que los estadounidenses consideraran injusta a esta guerra, llamándolo a este síndrome, el síndrome de Vietnam. Pues dio motivo a un movimiento pacifista que se prolongó hasta los años 80 durante el mandato de Ronald Reagan y hasta la guerra del Golfo de 1991. En fin, pues bueno, le fue mal a los Estados Unidos. Obviamente la gente naranja o lo que llaman napalm tuvo repercusiones horribles. Mucha gente murió por el ácido diclorofenoxiacético, algo
horrible. Ese químico, por lo que leí, hace que se te caiga la piel a pedazos. El problema que también afectaba a los soldados estadounidenses. Hubo herbicidas, conocidos como los herbicidas arcoíris, dioxina, en fin, hubo muchas cosas que se utilizaron. Obviamente esto provocaba enfermedades congénitas. Más de 500,000 niños sufrieron de esas situaciones, tanto en Estados Unidos como en Vietnam. Y obviamente pues fue dificilísimo para los Estados Unidos. Y obviamente el cine ha interpretado de manera, en algunos casos extraordinarias, en otros casos muy comerciales. Vamos a hablar de 7 películas que eh, son consideradas muy buenas. La primera de la que les voy a hablar no tiene un orden de importancia. En 1987, Barry Levinson dirige Good Morning Vietnam, o Buenos Días Vietnam, que es protagonizada por Robin Williams, Forest Whitaker, Tung Tan Tran, Chintara Sukapatana, Bruno Kirby y J.T. Walsh en los papeles principales. Esta película está basada en la experiencia del aviador y locutor estadounidense Adrian Cronour durante la guerra de la que estamos hablando. Obviamente el argumento es que Adrian Cronour durante esta guerra llega a Saigón para entretener a los soldados desplegados en Vietnam. Al principio todo es diversión, pero poco a poco los jefes se darán cuenta que sus comentarios acerca de la guerra no son políticamente correctos. Por lo mismo deciden expulsarlo y enviarlo de nuevo a su hogar, mientras que en la radio colocan sucesores que no dan a talla y no gustan tanto como él. Los soldados le piden que vuelva sin saber que le expulsarían por sus comentarios. Esta película pues le dio mucha fama internacional a Robin Williams, de hecho lo catapultó. Los premios y candidaturas de esta película fue precisamente la nominación al Oscar de Robin Williams como mejor actor, no lo ganó. En 1988 el Globo de Oro, el mejor actor de comedia, Robin Williams, ese sí lo ganó. El premio ASCAP en 1989, la mejor taquilla. El premio American Comedy Award 1988, el mejor actor cómico, al mejor actor cómico en un papel principal de Robin Williams. Y el premio St. Jordi de 1989, el mejor actor extranjero, Forest Whitaker. Esta película se encuentra en Star Plus o en Disney Plus, si la quieren ver. Es muy buena, muy entretenida, aunque pues no retrata tal cual los horrores de la guerra, pero sí retrata los tintes políticos y la censura que en su momento se llegó a tener acerca de la guerra de Vietnam. De la siguiente película que les voy a hablar, esta sí es una peliculaza, la verdad. Aquí pues se conjuntan varios factores, tanto la historia como el director, como la música. Y si ustedes la ven, yo creo que se van a tomar. Esta película en su momento yo la fui a ver al cine y salí pues sí un poco tocadín de la sala de cine. Se trata de la película protagonizada por Michael J. Fox y Sean Penn, acompañados por Thu Lee, Don Harvey, John Leguizamo, John C. Reilly, Eric King, Ving Rhames y Dale Dye. Todos ellos actuaron en 1989 en esta cinta llamada Casualties of War, o Pecados de Guerra, como lo conocimos aquí,
dirigida por Brian De Palma y musicalizada por el maestro ya fallecido Ennio Morricone. Ya se imaginarán qué belleza de película. La historia de esta película trata de cómo, o de una especie de flashback del protagonista Max Erikson, un veterano de Vietnam, en donde relata que el teniente Riley lidera su pelotón en una patrulla nocturna, mientras son atacados por el Vietcong. Después un soldado que entra en pánico expone su posición. Mientras protege el flanco del pelotón, Erickson cae cuando la parte superior de un túnel cede debajo de él. El líder del escuadrón de Erickson, el sargento Tony Mercerbe, saca a Erickson del agujero y el pelotón se retira de la jungla. En fin, esta película donde actúan Sean Penn y Michael J. Fox, la verdad, la actuación y la interacción entre ellos dos es muy potente, muy... Esta película en este momento no tengo bien a bien dónde está, en qué plataforma, pero les prometo que voy a hablar de ella en TikTok y les diré dónde se encuentra disponible. La siguiente película de la que le voy a hablar es parte de una trilogía. De estas tres películas voy a hablar precisamente, hechas por el director Oliver Stone. Oliver Stone, pues él es veterano de la guerra de Vietnam, y como parte de esa trilogía que hizo y que inició con Pelotón de 1986 y nacido el 4 de julio de 1989, termina esa trilogía con El cielo y la tierra, Heaven on Earth, 1993, protagonizada por Tommy Lee Jones, Heinz S. Gorn, Joan Chen y Heavy T. Lee. La película está basada en los libros When Heaven and Earth Changes Places y Niños de Guerra, de la Guerra, la Mujer de la Paz, Child of War, Woman of Peace, ambos escritos por Lee Haislip, sobre sus experiencias durante y después de la Guerra de Vietnam. Obviamente esta se sitúa en a principios de las décadas de los 50, donde Qui La es un pueblo milenario que vive del cultivo del arroz en Vietnam Central como parte del imperio colonial de la Indochina. Se encuentra bajo la dominación francesa desde 60 años. Lely es una chiquilla de la familia Punk que disfruta de la idílica belleza de Qui La. Rodeada de su bucólica paz, no se puede imaginar que viviría a través de 4 décadas de turbulencia, desesperación y triunfo. Ella vive junto al sargento de artillería Steve Portler, que es interpretado por Tommy Lee Jones, perdón. Obviamente, pues le cambia la vida. Los dos dejan Vietnam, se casan en Estados Unidos y empiezan una vida juntos. Esta película, dirigida, les digo, por Oliver Stone, una película muy, muy fuerte, dura 140 minutos y está producida distribuida por Warner Brothers, y la productora es el estudio Canal. El cielo y la tierra, se la recomiendo mucho, yo también la vi. Si no mal me equivoco, está en la plataforma Filmin. También esta película que está en la plataforma Filmin, que digamos que es una de las más famosas, basadas en la guerra de Vietnam. Se produjo en 1989, también dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Tom Cruise, William Dafoe y Kira Sedgwick en los papeles principales. Esta es, digamos, la película de en medio de esa trilogía de Oliver Stone de la guerra de Vietnam.
que narra la vida de Ron Kovic, que nació precisamente el 4 de julio de 1946 y que, bueno, vive a través de de la guerra de Vietnam, una serie de situaciones que lo dejan paralítico, y obviamente su lucha por, por el propósito y políticamente hablando, lucha contra el gobierno de los Estados Unidos. Es una muy buena película, una actuación magistral de Tom Cruise. Es la primera película que hace, bueno, no me acuerdo si es la primera o la segunda. Ya hablaremos de películas sobre abogados, en donde hablaremos de Cuestión de Honor, también una magnífica actuación de Tom Cruise, pero esta pues es muy buena. Además que recaudó casi 10 veces lo que costó, porque costó 17.800.000 dólares y recaudó, y sigue recaudando 161.698.000 hasta el momento. De esta película, la mejor película, estuvo nominada al Oscar en 1989 como mejor película. También acuérdense que estuvo también nominada por ahí la de Buenos Días Vietnam, una gran coincidencia, dos películas hablando de la guerra de Vietnam. Ganó como mejor director Oliver Stone, se quedó con la nominación nada más Tom Cruise. El mejor guion adaptado Oliver Stone, mejor fotografía Robert Richardson, el mejor montaje o mejor edición fue, ese sí, ganó el Oscar por por quienes la realizaron, que fue David Brenner y Joey Hoshin. La mejor banda sonora, John Williams, no podía faltar John Williams con una muy buena banda sonora. Y el mejor sonido también fue nominada. En los Globos de Oro ganó como mejor película de drama, mejor director, mejor actor y al mejor guión. En los BAFTA solamente tuvo nominaciones, no ganó. Y bueno, ese es la película Nacido el 4 de julio. Se la recomiendo también mucho. Si no mal recuerdo, todavía Ron Kovic por ahí anda, pues vivito y coleano, como dicen por ahí, luchando con las secuelas de luchar en la guerra de Vietnam. Otra de la película que les voy a hablar, ya les había yo comentado, esto fue en la primera temporada, acerca de su director, Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, Nacido para matar o cara de guerra. ...1987 fue su estreno... y basada en la novela Un chaleco de acero del escritor Gustav Hasford, quien estuvo como periodista en la guerra del conflicto de Vietnam. Los protagonistas son Matthew Modine, R.E. Lee Army, Vincent D'Onofrio y Adam Baldwin. La historia relata a un cuerpo de marines que, a través de su entrenamiento en el Marine Corps Recruit Depot Paris Island en Carolina del Sur, son enviados desde esa tierra a estos marines que luchan precisamente en las ciudades vietnamitas de Da Nang y Hue durante la ofensiva del Tet. Por supuesto, la historia de esta película, pues más bien Kubrick quería, después de su éxito con Odisea 2001, crear una película sobre el Holocausto. Pero pues Michael Herr lo hizo cambiar de idea y le pidió que hiciera una película acerca de la guerra de Vietnam, y en 1983 conoció este libro. Se puso en contacto con Hasbro en 1985 y le pidió
obviamente, mm, eh, permiso para llevar su novela, la cual relata como ya les mencionaba, esa parte de la guerra de Vietnam dada en lo que fue la ofensiva del Tet. Eh, Fue muy buena película esta de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Eh, Algunos le criticaron porque no tenía o no tiene muchos eh, pues tiene muchas imprecisiones históricas. Sin embargo, eh, digo, no todo es perfecto, así que la historia fue llevada al cine, el cual eh, esta película estuvo nominada al Oscar por mejor guión adaptado. Estuvo nominada a los premios BAFTA también por mejor sonido, mejores efectos visuales. En fin, no ganó, pero no, solamente ganó uno. Ganó el galardón del director del año por parte del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Incluso hasta en Japón llegó a tener nominaciones. La revista Empire la incluye dentro de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Y el canal británico de televisión Channel 4, Channel 4 eligió a Full Metal Jacket como el filme número 5 en su lista de las mejores películas de guerra jamás realizadas. El American Film Institute la situó en el puesto 95 en su lista AFI 100 años 100 películas, publicada en 2001, y Rotten Tomatoes la posicionó en el número 28 en sus 100 mejores filmes de guerra de la historia. Así que bueno. Y la primera película de la trilogía de Oliver Stone sobre las películas de Vietnam vuelve a utilizar a un actor, William Dafoe. Charlie Sheen y Tom Berenger lo acompañan en esta cinta de 1986 llamada Pelotón. Yo me acuerdo que la fui a ver de contrabando a los cines de Plaza Las Américas en Morelia, la llevaron. Y fue una experiencia muy buena haberla visto. El narrador de la película es Charlie Sheen, William Dafoe, Charlie Sheen y Tom Berenger, Kate David, Forest Whitaker y Francesco Quinn son los encargados de los papeles principales. Y pues narra lo que sucede con un pelotón precisamente en la guerra de Vietnam. Se enfrentan a la guerra química, a ver pues una derrota de hecho. Así que bueno, pues todo lo que viven en la jungla vietnamita estos soldados. Una película increíblemente bien hecha. Pelotón de 1986. Los premios Oscar le dieron como mejor película su premiación a el mejor director también a Oliver Stone, algo raro. Estuvieron nominados como mejor actor de reparto Tom Berenger y William Dafoe, Robert Richardson como el candidato,
mejor montaje, ganó el mejor edición, el mejor montaje, también el mejor sonido. Y en los Globos de Oro, pues Oliver Stone ganó, Tom Berenger ganó, Oliver Stone, Claire Simpson, de los BAFTA, en fin, esta película de Pelotón me ha costado trabajo buscarla, la tengo en Blu-ray, pero es muy buena Pelotón, se la recomiendo mucho porque de verdad es yo creo que de las películas más emotivas de guerra, comparándola un poco con la de la lista de Schindler, de la cual ya hablamos también en la primera temporada de las películas de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo dos partes. Mm, Perdón, dije de la primera, de la Segunda Guerra Mundial, por si lo dije mal, de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, las eh, les diré después, y si puedo lo pongo en los comentarios, en dónde está disponible, en qué plataforma, para que la puedan disfrutar esta película Pelotón. Y llegamos a la última. Esta la reconoceremos mucho por su música. Eh, Además que es dirigida por Francis Ford Coppola y que nos narra, o bueno, fue la primera gran superproducción de las películas acerca de la guerra de Vietnam, que como les repito, esta cinta de la que les voy a hablar, pues tiene grandes actores: Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Philip Foster, Sam Bottoms, Lauren Fishburne, Harrison Ford y Dennis Hopper protagonizan Apocalipsis Ahora. También narra, obviamente, pues todos los horrores de esa guerra. Está basada en el libro El corazón de las tinieblas, Heart of Darkness, una novela corta de Joseph Conrad ambientada en África. Sin embargo, trasladaron la acción a Vietnam. Esta película también estuvo influenciada por la película de Werner Herzog, Aguirre der Son Gottes, de 1972. Y esta trama transcurre en 1969, en plena guerra de Vietnam, donde el coronel Walter Eckert de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos se ha vuelto loco y ahora manda a sus propias tropas de montañeses dentro de la neutral Camboya como un dios. El coronel Lucas y el general Corman, cada vez más preocupados por las operaciones de vigilancia de Kurtz, asignan al capitán de MAC-SOC, Benjamin L. Willard, a que pongan fin al comando de Kurtz con un extremo perjuicio. O sea, tenía que asesinarlo o desvivirlo para que no me desmoneticen. La película ganó 2 premios Oscar, una a la mejor fotografía y otra al mejor sonidos. Tuvo 6 candidaturas a la mejor película, al mejor director, al mejor actor de reparto, Robert Duvall, al mejor guion adaptado, a la mejor dirección artística y a la mejor edición. Fue merecedora de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1979. Actualmente, Apocalipsis Ahora es reconocida en general como una obra maestra de la cinematografía del siglo XX, siendo objeto de amplios análisis por su valor cinematográfico y subtexto, y temas que aborda como la concepción de la locura de la guerra, el horror de la barbarie, la degradación moral humana. Es considerada como por muchos el mejor filme bélico de todos los tiempos y una de las mejores y más grandes películas jamás realizadas. En el año 2000, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.
En 2001, Coppola presentó también en el Festival de Cannes un nuevo montaje de la película ampliada hasta las 3 horas y media de duración con el nombre de Apocalipsis Ahora Redux. También les debo la mención de en qué plataforma se encuentra disponible Apocalipsis Ahora. Creo que está en Star Plus, pero no estoy seguro. También creo que está en Prime Video, pero les prometo poner en los comentarios en qué plataformas se encuentran. Y bueno, esas son las 7 películas basadas en la guerra de Vietnam, las mejores, por lo menos para un servidor, de la guerra de Vietnam. Dime qué piensas. Te espero con tus comentarios en Facebook, Quique Cinéfilo, Twitter o X, Tweets, Instagram, WhatsApp, TikTok. Ahí estoy y me podrás dejar en las publicaciones, comentarios, dudas y sugerencias acerca del contenido de este podcast. Les reitero mi agradecimiento por estar aquí en este programa. Yo creo que para el siguiente programa vamos a estar hablando la próxima semana, en este fin de semana en que se está grabando este programa, se llevarán a cabo la premiación de los premios Oscar. Como les mencioné en el primer capítulo de esta temporada, voy a ver los premios, voy a tratar de analizar pues si fueron buenas nominaciones o no. La verdad, y se los vuelvo a repetir porque ya se los había comentado, siento yo que esta edición de los premios Oscars pues no está a la altura de lo que fue el año pasado, con grandes superproducciones de las que ya he hablado tanto de veces. Y pues queda ahí el análisis. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de ser objetivos, por supuesto. Y le reitero, aquí andamos un poquito agripados, vamos saliendo de 2 semanas de gripa increíbles, pero ahí vamos. Y no fue COVID, afortunadamente no fue tampoco influenza, simplemente una gripa de las que luego ya tenía años que no me daba. Pero bueno, aquí andamos haciendo lo que nos gusta, hablar con ustedes. Quédense, sigan disfrutando de Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Ahí les aparecerá en la pantalla final algunas opciones para que sigan disfrutando del contenido. Gracias y hasta la próxima.